Bueno, voy a empezar de nuevo y les pido disculpas por lo que pasó. Bueno, primero que todo, darle las bienvenidas. Como directiva del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos hemos organizado esta actividad con motivo de una discusión que se viene dando hace algún tiempo en el ámbito arqueológico acerca de la aproximación a los restos bioantropológicos. De esta manera, tenemos por finalidad la exposición de los argumentos necesarios para contribuir a un debate informado, además de posicionar el tema. Bueno, como patrimonio bioantropológico vamos a entender a los restos humanos que detentan un valor científico y social y que son de interés de los y las arqueólogas y bioantropólogos o antropólogos físicos, ¿cierto? Estos restos los podemos encontrar en museos, pero también en contextos arqueológicos por trabajar, por lo cual los arqueólogos y las arqueólogas eventualmente nos vamos a enfrentar a su recuperación en una excavación arqueológica. Bueno, cuando queremos excavar un sitio arqueológico, como arqueólogas y arqueólogos, debemos solicitar un permiso al Consejo de Monumentos Nacionales. Esto está estipulado en la Ley de Monumentos Nacionales y en el Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas. La titularidad de estos permisos estará a cargo de un o una arqueólogo que acredita esta condición mediante su título profesional. Actualmente, impulsado por la Secretaría de Patrimonio Cultural, está en redacción una modificación al reglamento sobre excavaciones. En este contexto, a mediados del año pasado, el CART, el colegio, en conjunto de instituciones como la Sociedad Chilena de Antropología Biológica y la Sociedad Chilena de Arqueología, convocó una jornada de análisis y trabajo sobre la modificación al reglamento. En dicha instancia, distintas mesas de trabajo abordaron distintas temáticas, entre las cuales se trató la necesidad de incluir el concepto de patrimonio bioantropológico en este documento. Otro punto de interés fue el abordaje del tema de los permisos, titularidad y requisitos, los que fueron trabajados por profesionales arqueólogos y bioantropólogos en una mesa, como por ejemplo Felipe Armstrong, Luis Cornejo, Itacy Correa, Rodrigo Retamal. Y en esta ocasión se propuso que en contextos arqueológicos donde hubieran restos bioantropológicos, la titularidad del permiso de excavación debería ser ostentada por un arqueólogo en conjunto a un bioantropólogo. Esta sugerencia aún no ha sido considerada en la modificación al reglamento. Bueno, entonces ahora ya, pasando a la actividad del día de hoy, tenemos a 3 invitadas e invitado que nos expondrán casos tanto de Chile como Argentina. Entonces, primero quisiera presentar a Verónica Silva Pinto. Ella es antropóloga física de la Universidad de Chile y actualmente es la curadora del área de antropología y encargada de la colección de bioantropología del Museo Nacional de Historia Natural. Además, estará representando a la Sociedad Chilena de Antropología Biológica. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Verónica va a exponer un caso junto a Pablo Méndez Quirós, quien es arqueólogo de la Universidad de Chile y magíster y doctorando en arqueología prehistórica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, tenemos como invitada a Claudia Aranda. Ella es bioarqueóloga de la Universidad de Buenos Aires, académica de la misma universidad, miembro del grupo de investigación en bioarqueología y codirectora del proyecto Chacarita y directora del proyecto Cementerio Sud. Bueno, al finalizar las exposiciones daremos paso al comentario de María José Herrera. Ella es antropóloga física y magíster en ciencias biológicas de la Universidad de Chile y actualmente es candidata a doctora en arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. María José también es cofundadora de la Fundación Matria. Bueno, al final abriremos paso a una ronda de preguntas que pueden poner por mientras ir poniendo durante las presentaciones por el chat del Zoom. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, y le doy paso a Verónica y a Pablo que presentarán Utah 57, una investigación bioarqueológica en cotitularidad de facto. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Voy a dar paso a Pablo Méndez Quirós, que es somos co-investigadores siempre en todos los proyectos desde el año 2010. Así que Pablo inicia presentando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las organizadoras, al Colegio de Arqueólogos, y espero que esta instancia nos permita, como dijo Connie, avanzar en un debate informado y contraponiendo ideas. En esta línea hemos diseñado esta presentación junto con Verónica,
directamente enfocada a el tema en debate. Entonces vamos a hacer una reseña muy acotada al componente arqueológico, a temas más de la prehistoria local, del yacimiento en específico, que no tiene mayor relevancia. Entonces vamos a ir directo al grano. ¿Por qué es importante este debate de la cotitularidad? Es porque de alguna manera se lleva al plano legal una discusión que busca plasmar la interdisciplinariedad como un componente fundamental dentro de la investigación, y que es una de las demandas de la Sociedad Chilena de Bioantropología. Entonces, esta situación ha generado, de alguna manera, oposición de parte de algunos actores. Y desde mi punto de vista, esta oposición principalmente se fundamenta en la redefinición de la figura de investigador principal, que es una manera de comprender la ciencia que viene desde el siglo XIX, durante todo el siglo XX, donde está la figura del gran investigador y que tiene un grupo de personas que colaboran dentro de la investigación y que tienen un rol menos protagónico. Y la cotitularidad legal justamente plantea un desafío donde la figura del gran investigador deja queda un poco atrás y da paso a una nueva figura donde hay dos personajes que toman decisiones y que establecen los lineamientos de una investigación desde un principio. Entonces, este cuestionamiento, esta redefinición de la figura del investigador principal va de la mano con el reconocimiento justamente de este corpus de coinvestigadores con un estatus legal donde pasarían a tener roles distintos a los que se ha tenido hasta ahora. Pero si vemos varios casos de estudio, este cambio de la figura de un gran coinvestigador y un equipo es una figura un poco una especie de caricatura, ¿no? Porque en la práctica muchos trabajos, muchos proyectos desde la base se han establecido, más allá de la figura legal vigente en Chile, se han establecido con un rol horizontal, digamos, entre arqueólogo, arqueóloga y antropólogo físico. Entonces, por eso el título de esta ponencia es como un estudio de caso de cotitularidad de facto, porque hicimos un ejercicio profesional reflexivo, metodológico, considerando las distintas etapas de investigación de manera conjunta. Y por lo tanto, queremos compartir algunas reflexiones sobre las ventajas y desventajas que podría generar este nuevo marco, ¿no? Y un elemento muy importante es que de esta forma se busca dar respuesta a la realidad actual del ejercicio disciplinar, que va mucho y rebasa en gran parte a la forma tradicional de hacer ciencia, entendiendo que la arqueología hoy en día tiene un campo profesional al alero de los estudios de impacto ambiental o la arqueología de contrato, que es muy cuantiosa, y donde justamente este investigador que va desarrollando una idea, un problema de investigación, una metodología, resultados y después publicaciones, se empieza a desdibujar frente a otras figuras contractuales, legales, que van de la mano de los consultores y, bueno, esta arqueología de contrato. Siguiente. Perdón. Bueno, entonces, el caso de estudio, de manera breve, que les vamos a presentar y donde se realizó este ejercicio, parte con la afectación de un sitio arqueológico en el norte grande de Chile, en el área andina, donde un poblado muy complejo, extenso, con componente doméstico y funerario, fue destruido por una obra civil. Y justamente en el marco de un proyecto de impacto ambiental, se necesitaba hacer un registro completo del asentamiento, con una caracterización de los espacios domésticos, los espacios funerarios, junto con una caracterización subsuperficial de ambos espacios. Y en paralelo se nos encargó hacer una especie de remediación de un intenso saqueo que habían sufrido estos cementerios a lo largo de los años, principalmente en la primera mitad del siglo XX, cuando se construyó la línea férrea que conectó Arica con La Paz y que significó el expolio de gran parte de los sitios arqueológicos del fondo del valle.
También se hicieron actividades de reentierro y todo esto condujo a la edición de un libro científico donde se presentaron los resultados de la investigación. Siguiente. Bueno, para contextualizar muy brevemente, este es el sitio arqueológico antes y después de la afectación, que básicamente metieron una retroexcavadora por el centro, destruyendo de manera muy severa los espacios habitacionales, que se ven como unas manchas de arena y manchas un poco más café, y los espacios funerarios, que se concentran en la parte superior, pero que también se puede ver que están completamente imbricados con el espacio doméstico. Creo que continúas tú. Bueno, y también nuevamente un contexto muy breve. Los resultados de la investigación se determina que este poblado tiene una ocupación desde el periodo intermedio tardío, desde la fase final, desde el siglo XIV hasta los inicios del periodo colonial. Estos dos momentos, estas dos fases que cronométricamente se ven con mucha claridad, también se ven muy claramente en el patrón de asentamiento, donde este poblado permite reconfigurar un poco el estudio de este poblado, los patrones de asentamiento como se habían planteado por parte de Santoro, que era la principal investigación sobre patrones de asentamiento en el Valle de Utah, donde se distingue claramente la superposición de dos patrones en un mismo asentamiento, y que dan cuenta de una intervención incaica importante en un sector con un gran potencial agrícola. Siguiente, y que se diferencia en la manera en que se expresa esta arquitectura de material ligero, y que posteriormente da paso a un poblado semiestructurado. Son aldeas pequeñas, no es un sitio imperial ni mucho menos, pero que se distingue claramente un ordenamiento que es contemporáneo al menos al tiempo incaico, y los contextos denotan la intrusión de materiales incaicos y toda como una rearticulación en torno al Tahuantinsuyo. Vero, sigue tú. Ok, bueno, lo que se ve acá vendría siendo lo que sería la planimetría del sitio respecto al patrón funerario. Lo que nos encontramos nosotros en terreno fue una gran intervención que, como mencionaba Pablo, tiene que ver con la alteración que había sufrido el sitio producto del saqueo o huaqueo de tumbas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, la verdad es que nos encontramos con este panorama que era bastante desolador en el sentido de que los cuerpos se encontraban, o los huesos más bien, se encontraban muy dispersos. Acá hay otra imagen donde se ve también el área de las tumbas, nuevamente con evidencia de esta meteorización y fragmentación de los... lo que les estaba contando es que nos encontramos con este panorama, ¿cierto?, de una gran alteración del sitio arqueológico. Básicamente lo que hacen en el saqueo, en el huaqueo, es abrir las tumbas para robar los objetos arqueológicos, y al momento de abrir, digamos, llevarse, incluso se llevan textiles, cerámicas, calabazas pirograbadas, por dar algunos ejemplos de los materiales que se están robando, a veces también objetos metálicos. La verdad es que desarman los fardos funerarios para encontrar estos objetos, y por lo tanto se terminan destruyendo los cuerpos, que en general están momificados, y queda este panorama que es finalmente la destrucción del cuerpo. Y nosotros nos encontramos con esto, huesos meteorizados, ¿cierto?, en superficie, en muy mal estado de conservación, con avanzados estados de interperización. Lo que les contaba antes, que lo repito porque no se escuchó, me avisan si no se escucha de nuevo. Nosotros realizamos, además de la recolección superficial, un exhaustivo registro de todas las tumbas, lo que nos permitió, ¿cierto?, ir generando estos dibujos de planta, pero también identificando cuáles eran las tumbas que no estaban alteradas.
En general lo que se da es un patrón de tumbas ortogonales que están agrupadas, ¿cierto? Y por lo tanto pudimos identificar conjuntos de tumbas. Y a partir de eso también ir asociando los individuos que se encontraban alrededor a través de esta grilla, ¿cierto? Que permitió una recolección superficial ordenada y que al mismo tiempo nos permitía asociar los individuos a sus tumbas. Obviamente considerando el tema de la alteración. A partir de la recolección superficial, si bien nos encontramos, por ejemplo, este cráneo tiene muy interperizado el otro sector de la cabeza, el lado que estaba hacia el sedimento, digamos, aún conserva un buen estado de conservación, entonces nos encontramos con conservación muy variable también. Muchas veces bajo los textiles también nos encontrábamos con huesos en mejor estado de conservación y gracias a eso pudimos hacer análisis, por ejemplo, de isótopos estables. Esos resultados todavía están en preparación para una publicación, nos llegaron hace poco nuevos resultados, así que estamos trabajando todavía en este sitio. Respecto a la distribución de la población, acá tenemos un gráfico donde vemos cuál era la distribución de los grupos, digamos, humanos a partir de la edad. La edad obviamente se obtuvo a través de indicadores estándares, por ejemplo, en los niños se midieron huesos largos, y haciendo el ajuste correspondiente también respecto a, digamos, considerando que la edad en los infantes puede estar subestimada porque son de menor tamaño los prehistóricos que las tablas, digamos, que tenemos hoy en día de población humana moderna. Pero bueno, se estableció entonces esta distribución poblacional, también pudimos sacar estatura, así que la verdad es que a pesar de lo disturbado que estaba el cementerio, pudimos obtener gran cantidad de información de estos individuos y que nos ha ido permitiendo completar entonces este capítulo que de alguna forma fue alterado, ¿cierto?, por la acción humana de nuestra prehistoria. Al mismo tiempo, esta foto salió borrosa, en el área doméstica, bueno, yo estaba encargada paralelamente con Pablo de todo lo que era el registro de las tumbas, y Pablo estaba encargado del área doméstica. Porque como Pablo les comentaba, había un trabajo de cotitularidad, digamos, de facto, en el trabajo arqueológico o bioarqueológico. Entonces, dentro de la excavación del área doméstica, se encontraron dos tumbas, y esta excavación la llevamos a cabo en conjunto con Pablo. Y la verdad es que logramos obtener bastante importante ahí está. Logramos obtener importante información a partir del análisis de los cuerpos. Se extrajeron dos fardos funerarios de dos infantes, un neonato, o sea, un bebé de cortos meses, y un niño menor de 5 años. Y en uno de ellos, que es la tumba 2, nosotros nos encontramos, por ejemplo, incluso con la causa de muerte, porque este niño tiene una obstrucción intestinal bastante importante, que lo pudimos ver a través de la tomografía axial computarizada, y también pudimos realizar reconstrucción 3D. En conjunto, ¿cierto?, con todo el análisis del ajuar funerario. Este es otro de los infantes, este es el entierro 1, del área doméstica, donde también se encontraron diversos elementos, muchas ofrendas, ofrendas de alimento también se le realizaron isótopos estables y fechados. Y bueno, ahí tenemos el fardo funerario, nuevamente se le hizo también a este cuerpo tomografía computada, cosa de no alterar el fardo funerario, y pudimos ver al interior, y en este caso lo que ven acá también es una nota de prensa, ya que la difusión de todo este trabajo es sumamente importante. Voy a dejarlos con Pablo nuevamente.
Y luego hacemos una última reflexión. Pablo. Estaba hablando sin micrófono. A partir de esta experiencia, nos interesó condensar desde nuestra mirada cuáles serían puntos a favor y puntos en contra de una titularidad exclusiva, que es la situación que ha funcionado hasta la actualidad, versus una figura de cotitularidad. Como queda bastante claro como que ambos tenemos una mirada positiva de la cotitularidad y tenemos pocas ventajas de la titularidad exclusiva y pocas desventajas de la cotitularidad, lo que, bueno, es un sesgo evidente, ¿no? Creo que esto puede ser un insumo que sin duda se puede mejorar y la idea es como ponerlo en la mesa para discutirlo. Entre las ventajas de la cotitularidad está justamente la corresponsabilidad. Es que es más de una profesional que puede ir dando respuesta a los distintos problemas que surgen desde todo el punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista metodológico, desde un punto de vista empírico, de logístico, de investigación, etc., ¿no? De la misma forma, la cotitularidad hace un reconocimiento de la interdisciplinariedad desde un punto de vista legal. O sea, no solamente la interdisciplinariedad es una situación ideal a la que todos están de acuerdo, ¿no? Sino que queda plasmada justamente cuando dos profesionales de distintas de formaciones similares, pero de especialidades distintas, figuran como responsables de un proyecto. Y de esta forma, esto desemboca en un cruce metodológico desde las etapas iniciales de la investigación, que en algunos proyectos, si bien ocurre, en muchos otros ocurre como un parche a posterior, es como, oh, necesito un bioantropólogo, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Y bajo una lógica bastante vertical, donde está esta figura del investigador principal que recibe insumos de especialistas específicos. Y a la larga esto contribuye en una mejora en los estándares de la investigación. ¿Y cuál sería un escenario de desventaja de esta cotitularidad, pensando más que en un factor que impida hacerlo, sino en un factor que es necesario considerar para futuras posibles problemas? Es como que hay que resolver en la cotitularidad qué pasa cuando hay disputa entre ambos titulares, ¿no? Que es una situación que ahora no ocurre porque el titular es solo uno y que todos sabemos que en la investigación a veces las relaciones profesionales no fluyen de la mejor manera, ¿no? Y, bueno, desventajas de la titularidad exclusiva. Uno es, bueno, esta subordinación disciplinar que estábamos hablando, que está como el arqueólogo por sobre el bioantropólogo, lo que de alguna manera es una situación que se ha ido construyendo a lo largo del desarrollo de la disciplina, pero que evidentemente hoy en día debe cambiar, junto con la externalización metodológica y analítica y una visión generalista de que el arqueólogo en el fondo es capaz de resolver todos los problemas, ¿no? Situación de la que yo no estoy muy de acuerdo. Hay evidentemente la especialidad de un geólogo, de un paleontólogo, de un bioantropólogo, dan un conocimiento mucho más acabado de aspectos que son esenciales de la investigación. Y eso sería, para no extendernos más, lo que presentábamos hoy día. Sí, bueno, este trabajo culmina, ¿cierto?, con el lanzamiento del libro Poblado Maicero y Arquitectura Funeraria en el Valle de Utah, que la verdad pudo ser posible gracias a un proyecto Fondar que realizamos en conjunto con Pablo. Bueno, una de las cosas a las que yo quería también recapitular, digamos, especialmente el tema de la subordinación disciplinar. La verdad es que muchas veces los antropólogos físicos quedan supeditados a lo que el arqueólogo le manda, ¿cierto? Y ese mandato muchas veces también tiene que ver con qué es lo que el mandante, el que está pagando, digamos, el trabajo, también quiere, que generalmente es rapidez. Entonces, muchas veces se contrapone esa solicitud de rapidez frente a lo que sería un correcto registro de material bioantropológico, porque muchas veces la planificación del abordaje del sitio arqueológico no considera el material bioantropológico.
no considera el hallazgo de tumbas, no considera el hallazgo de cementerio incluso. Entonces, cuando estos aparecen, porque en realidad uno debiera considerar que, uno debiera pensar que siempre está la posibilidad de que te salga un cuerpo. Sin embargo, siempre está esta tendencia de decir que los cuerpos aparecen o que hubo un hallazgo fortuito, ¿cierto?, de una tumba o de un entierro o de áreas cementerio. Por lo tanto, la verdad es que si nosotros consideráramos desde el inicio, ¿cierto?, desde la planificación de la intervención arqueológica, la acción de la antropología física, en este caso, como les mencionábamos, en cotitularidad, obviamente que estos problemas no ocurrirían o no ocurrirían tanto. Bueno, y por lo tanto, bueno, queríamos queríamos hablarle un poco de este proyecto con Pablo, pero la verdad es que hemos realizado diversos proyectos en cotitularidad. Por ejemplo, Iglesia de Guaviña, también he trabajado a la par con Rolando Ajata, con Jimena Valenzuela, y la verdad es que siempre con colegas que han respetado la labor bioantropológica y ha incorporado la bioantropología desde el principio. Así que con esto terminamos. Los invitamos, ¿cierto?, a leer nuestro libro, Poblados Maiceros y Arquitectura Funeraria en el Valle de Utah, que lo pueden descargar en academia.edu. Muchas gracias. Quería aprovechar de mandarle saludo al Museo Nacional de Historia Natural, que hoy cumple 190 años. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Verónica y Pablo. Ahora le vamos a dar el paso a Claudia Aranda. Ella nos va a hablar de las problemáticas que existen en la arqueología de contrato en Argentina, principalmente en relación al tratamiento de los restos del patrimonio bioantropológico. Voy a compartir pantalla Coté. Coté, ¿vos vas a entonces compartir la pantalla? ¿O eso me habías dicho? Sí, yo lo hago. Perfecto. Eso. Mi presentación. Ya voy. Primera vez que comparto pantalla. Yo lo quería hacer, pero por una cuestión de seguridad, las organizadoras lo van a hacer. Tenés que ampliarla. Sí. Está chiquita, tenés que ir a la copita, ampliarla. Eso, ahora sí. Ahora sí, bueno, buenas tardes. Sí. ¿Se escucha bien? Voy para adelante. Bueno, buenas tardes. Realmente es un honor para mí estar participando de esta jornada, gracias a los organizadores y bueno, esperemos cumplir las expectativas. Yo me voy a focalizar principalmente en los cuerpos humanos y a emitir algunas reflexiones desde el punto de vista de la bioarqueología en el marco de los rescates arqueológicos. Siguiente. Para eso, bueno, voy a enumerar una serie de problemas, 4 problemas por una cuestión de tiempo, pues tenemos 15 minutos, que por supuesto hay muchos más, pero entonces hice una selección de los mismos. El primer problema entonces tiene que ver con la aplicación del cuerpo legal y si estos se llevan a cabo o no, tanto en Argentina como en otros lugares. El rol de bioarqueólogo entonces en las actividades de campo, específicamente en las de rescate. Y otro problema sería, el tercer problema sería los informes y las tareas de conservación y de guarda respecto de los cuerpos humanos. Y por último, la cosificación de los cuerpos humanos. Siguiente.
Entonces, respecto a la aplicación del cuerpo legal, bueno, simplemente puse cuerpo legal porque en mi país, como en otros lugares, diferente de Chile, existen leyes nacionales, provinciales, normativas, decretos, etc. Entonces los aglutiné todo en cuerpo legales, y desde el punto de vista de esta aplicación, si se respetan o no estas reglamentaciones, creo que existen tres problemas principalmente. Uno que tiene que ver con la efectivización de estas reglamentaciones, es decir, cuándo se aplican estos controles, si antes de las actividades o durante las actividades, es decir, si hay un seguimiento, y considero que no todos, por lo menos, llevan a cabo estas tareas que generalmente se hacen en forma parciales. Por ejemplo, no sé, las rutas, por ejemplo, se hace un primer relevamiento, se paga para eso, se levantan los materiales, pero durante la actividad no siempre se llevan a cabo. De hecho, tengo varios ejemplos. Por otro lado, creo que existe un desequilibrio, si bien yo tengo que hacer la salvedad porque no trabajo con la arqueología del contrato, que seguramente la gente que trabaja con esto va a estar mucho más capacitada para decir, pero yo lo puedo hablar como un ciudadano o como un bioarqueólogo, y esta es mi propuesta, o lo que considero relevante, como que existe un desequilibrio respecto de las características de los emprendimientos empresariales. Es decir, que cuantos más grandes son estas multinacionales y los plazos que tienen, digamos, para llevar adelante dichos emprendimientos u obras, etc., en esa instancia son aplicadas con mayor rigurosidad, digamos, estas aplicaciones legales, y otras obras más pequeñas no son tenidas en cuenta. Ojalá haya un arqueólogo que pueda después esclarecer estos temas, pero por lo menos es lo que yo veo. Y por otro lado, algo que tiene que ver con la valoración de los restos arqueológicos, es decir, cómo el Estado, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, dedican esta protección al patrimonio y por tanto a sus agentes, ¿no? Cuánta importancia le dan a, en este caso, el arqueólogo como un agente, como parte de un agente regulador para la protección del patrimonio. Siguiente. Este sería un primer problema. El segundo problema, y es a lo que yo me voy a abocar, que tiene que ver con el rol del bioarqueólogo, tanto en las tareas arqueológicas como específicamente en las tareas de rescate. La imagen que ustedes ven a la mano izquierda es simplemente una forma de graficar lo que ocurría hace 100 años atrás, en donde obviamente los que hacían las excavaciones no eran arqueólogos, y de qué manera entonces se excavaba. Por supuesto que esto se superó gracias al crecimiento arqueológico, pero lo que de esta misma manera que se pudo ver ese crecimiento en el pasado inmediato, desde hace más de 30 años hasta la actualidad, podemos decir, y enhorabuena, que los trabajos arqueológicos, la arqueología en general, ha crecido exponencialmente y se ha hiperespecializado. Por tanto, realmente no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede desvalorizar el trabajo de un especialista. Es en ese sentido, tanto como el arqueólogo, como el bioarqueólogo y otras líneas de trabajo que son tan necesarias. En este caso, a mí me toca hablar de la bioarqueología.
Traigo acá un ejemplo, hay varios en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, pero traigo acá un ejemplo de la ley de portuguesa, especialmente el artículo 8 del decreto 270/99, en donde no, si se presumen que se van a encontrar restos humanos o una necrópolis, debe contarse para el otorgamiento de los permisos, debe contarse con la garantía de la colaboración de especialistas idóneos, en este caso ellos lo llaman igual que Chile, un antropólogo físico en el equipo para poder trabajar esos restos si no los permisos no son otorgados. Es decir, que en ese país, salvo tenga equivalencias pertinentes de formación, no puede trabajar. En ese país directamente no pueden los arqueólogos recuperar los esqueletos. En el caso de la bioarqueología, y especialmente para los estudiantes que estén escuchando esta presentación, simplemente enumeré en mano izquierda algunos ejemplos, hay muchos más, pero hay dos características particulares con las cuales nosotros, características particulares que tienen que ver con la muestra o con los cuerpos que nosotros trabajamos, que por un lado altamente afectado por problemas tafonómicos, problemas ambientales, y eso hace, esta fragilidad, hace de alguna manera no solamente tenemos este problema, la fragilidad, sino que el conocimiento de los restos humanos, este trabajo prácticamente es circular, de alguna manera hace más efectiva la recuperación de los restos. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, la identificación de los mismos in situ. Para la persona que no tenga esta formación, es difícil, por ejemplo, identificar fauna de individuos subadultos y en muchos casos algunos fragmentos de individuos adultos. Todo este problema realmente se complejiza, por ejemplo, cuando los elementos óseos están fragmentados o están deteriorados, y levantar estos elementos sin aplicar estos métodos en el campo genera, por supuesto, la pérdida irreparable de información. Es decir, que, por ejemplo, algo elemental como la determinación del sexo, la estimación de la edad, en el lugar o la toma de estatura, puede perderse para siempre. Aún más, para seguir complejizando esta situación, en el caso de las paleopatologías, que realmente hay que estar muy formado para poder verla, y la toma de muestras, por ejemplo, de dónde se recuperan las muestras, de qué sector, de qué lugar, cuáles son las muestras control, qué muestras deben tomarse. En muchos casos, este tipo, digamos, de información se pierde para siempre. Y por último también, no menos importante, tiene que ver con el estudio de las prácticas mortuorias. Es decir, que cuando excavar un esqueleto primario es mucho más fácil, por supuesto, cuando los elementos son entierros múltiples y secundarios, en donde los huesos están fragmentados o pasaron por algún tipo de problema tafonómico, es hasta difícil encontrar la direccionalidad. En ese sentido, entonces, todo este tipo de estudios, hay muchos más, pero bueno, por razones de reloj, todo este tipo de estudios que acabo de mencionar, sí o sí tienen que llevarse a cabo en el campo, para tener mayor cantidad de información. Siguiente, por favor. Siguiente. Muchas gracias.
El tercer problema tiene que ver entonces con los planes de conservación, guardas, informes y localización de estos lugares en donde la mayoría de acá y en el mundo, digamos, los proyectos generalmente no cuentan ni con el tiempo ni con el dinero para generar los espacios adecuados de guarda y tomar estas medidas de información, ni tampoco realizar las tareas pertinentes de investigación. Entonces es importante generar una planificación general antes de poder ir al campo. Lo que pasa es, en líneas generales, que existe un desconocimiento de los materiales que son bodegados. Muchas veces ni la comunidad, ni las autoridades, ni los investigadores, colegas investigadores, saben que hay en ese lugar, y lo que se produce entonces es lo que yo determino los cuerpos silenciados. Y esto es una gran pérdida. Primero, es una pérdida de información. Generalmente los trabajos de rescate no llegan ni siquiera a publicarse, no se puede dar a conocer esto en el campo científico. Por otro lado, hay muchos jóvenes investigadores que necesitan de los restos humanos no solo para capacitarse, sino en la identificación y demás, sino también en lo que tiene que ver con la conservación y la guarda. Por lo tanto, deberíamos tratar de cambiar este modelo, porque eso también implicaría que no haya que ir al campo a excavar tantas veces con tantos materiales que quedan en distintas bodegas privadas, municipales, estatales, etcétera, o la misma facultad. Entonces, siguiendo, por eso elegí esta ley portuguesa, pues me pareció muy completa, que también es importante para ellos, y es obligación, publicar o tener libre acceso para otros colegas para hacer estudios formales de estos materiales que se recuperan, y de esa manera acrecentar, digamos, a nivel científico el saber arqueológico nacional. Así que quiero remarcar entonces la importancia que existe en registrar, ¿no? En hacer buenos registros, la localización y la conservación. Esto provee de alguna manera, tiene que ver con la historia de la condición humana y cómo llevarla adelante. La siguiente, por favor. Si no, es material que se pierde. Por último, el último problema, pero no por eso menos importante, que para mí, desde mi punto de vista, sería la pirámide de todo trabajo de aquí en adelante, tiene que ver con la cosificación de los cuerpos humanos. Esta cosificación, hay muchos trabajos que se han escrito respecto de la mercantilización y la legitimización de la materialidad arqueológica, qué sé yo. Yo lo voy a hablar desde otro punto de vista, que tiene que ver con lo que nosotros aprendemos en la universidad, y que es a estandarizar o homogeneizar la materialidad del trabajo arqueológico. Y en este aspecto, señores, yo me vuelvo un poco más dura, que tiene que ver entonces con la falta de reconocimiento de los cuerpos humanos como personas del pasado, y estos cuerpos son objetivados. Entonces, creo que debemos partir y debemos de alguna manera compartir, concientizar no solo a la sociedad académica, sino también al Estado, y reflexionar acerca de que la dignidad de una persona es un derecho que no termina con la muerte, es un derecho inalienable. Entonces, este respeto que tenemos que tener nosotros por los seres humanos, y fíjense que necesitamos de este tiempo y de este espacio, y no es casual que estemos hablando aquí, ahora, reunidos, en el siglo XXI, en donde hubo un crecimiento. Si algo nos caracteriza en este siglo, es el crecimiento exponencial respecto de la lucha de los derechos humanos.
Creo que no es casual que estemos hablando de esto, pero a su vez, como yo le digo a mis alumnos, yo no quiero que quede esto en los papeles y que quede asentado en códigos deontológicos y que sea políticamente correcto, sino que la propuesta es poder tener una ética en acción, ¿no? Una práctica ética a la hora de excavar. Entonces, eso es lo que a mí de alguna manera más me preocupa. Y por otro lado, acá me controlan los minutos, y por otro lado, ya termino, falta una más y termino, juro, tenemos que trabajar sabiendo que los investigadores no vivimos ajenos a problemáticas sociales, por tanto, generar programas en donde haya donde sean multidisciplinares, en donde varios investigadores puedan rescatar de la mejor manera los restos humanos, hace de alguna manera que estos se puedan preservar a largo plazo y que las comunidades que están luchando por el reclamo de los mismos pueda ser efectivo. El siguiente, por favor. Por último, bueno, la última diapo, entonces, simplemente para redondear todo lo que estuvimos hablando en este poquito tiempo, es que los investigadores debemos garantizar entonces que los cuerpos humanos sean tratados dignamente, también en el contexto de rescate. Sé que es difícil, sé que es muy difícil, que uno lucha contra el tiempo, con el dinero, con una empresa que te va corriendo, pero tenemos que por eso aunar fuerzas para que esto sea posible y movilizar al Estado y concientizar a la sociedad. Por otro lado, tenemos que saber que tenemos la responsabilidad de generar y de democratizar la información que deviene de los restos humanos. Esta información que deviene de los restos humanos es irreemplazable, es única y no se puede reemplazar con nada del registro arqueológico. Por otro lado, creo que es necesario romper con estos antiguos paradigmas, romper con estas austeras mentalidades, movilizar a los jóvenes investigadores en relación a la percepción que se tiene con el estudio de los cuerpos humanos. Creo que de esa manera vamos a deslegitimar la cosificación que se viene criticando hasta el momento y en algunos casos con mucho derecho. Por otro lado, hay códigos, contar que en Argentina, por último ya, no existe una ley en donde se prohíba, donde en realidad, por un lado, en donde exija que exista un antropólogo, biólogo, físico o bioarqueólogo que rescate los restos humanos. No se le prohíbe al arqueólogo, puede hacer un rescate de restos humanos, pero por otro lado, la ley tampoco prohíbe a un antropólogo biólogo hacer un rescate arqueológico. Esto es para discutir simplemente, no puedo leer todavía los comentarios, disculpen. Así que lo que sí quiero contar, porque yo soy una persona muy optimista y veo este cambio como una oportunidad y no como un obstáculo, que me ha tocado por suerte participar en rescates en donde el arqueólogo tuvo en cuenta todo esto. Bueno, también es Norma Rato, que es difícil decir no a Norma, no sé cómo habrá peleado con los empresarios, pero en donde se llegó a distintos tipos de especialistas y se pudo lograr, o sea, yo doy fe de que se pudo lograr hacer en ese tiempo, gracias a la actividad multidisciplinar, diferentes tipos de actividades lo más completa posible. Creo que es algo real. Y por último, decir que si nosotros no podemos, si no concientizamos de que estamos rescatando cuerpos de personas, creo que estamos fritos, que retrocedimos 100 años atrás. Y por último, creo que esto es un momento histórico
para los profesionales, para los colegas chilenos, dentro de nuestra disciplina y con las distintas líneas de trabajo, para hacer un cambio y un ejemplo para todos los latinoamericanos, si tienen esta posibilidad, creo que se puede hacer la diferencia y que, bueno, de ustedes depende. Así que nada, disculpen si me atrasé. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Corrí. Oye, te agradezco tu presentación, muy completa. Tienes muchos comentarios positivos en el chat, pero al final de todo vamos a pasar a las preguntas. Ahora me gustaría darle el paso a la Coté, a María José Herrera, para que haga el comentario de las exposiciones. Listo. No sé si me escuchan bien. Sí. Ya. Bueno, primero agradecerles al Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile esta instancia súper necesaria y contingente, y también a quienes expusieron, a Verónica, a Pablo y a Claudia. Bueno, escribí un comentario, una reflexión en base a lo que iban a exponer a quienes mencioné, y además esta reflexión también incluye aportes de varias personas que vienen trabajando este tema hace mucho tiempo. Principalmente son mujeres como Patricia Ayala, María Lucendere de Argentina, Juanita Payalev, Jimena Cruz del Museo de San Pedro de Atacama, la misma Claudia Aranda, entre otros, quienes son personas que trabajan en la investigación, en los museos, y también algunos son de comunidades indígenas. Y además me baso en las discusiones que hemos tenido con varias colegas y varios colegas de distintas disciplinas, la arqueología, de todas las áreas de la antropología, de la conservación y la restauración, que también es importante considerar el rol de la persona, del conservador y del restaurador en todo esto. Y el trabajo guía en el cual me baso para construir estos comentarios es el artículo que escribió Violeta Barca y colaboradora del 2018. Por tanto, creo que es una reflexión y un comentario que por supuesto es lo que yo opino, pero también es construido colaborativamente. Bueno, desde mi punto de vista, la propuesta sobre la cotitularidad y corresponsabilidad, porque como lo mencionó Pablo y Verónica, implica ser corresponsable en un sitio arqueológico con restos humanos, es señal de la necesidad de dialogar de manera crítica sobre algo que va más allá del ámbito técnico o de la práctica disciplinar. A mi parecer, la ciencia y sus respectivas organizaciones representantes, que pueden ser las universidades, sociedades científicas, etcétera, están llegando algo tarde a la discusión, que creo que es más allá, de, como decía, de lo técnico y científico, sino que es ético y político de lleno, relacionado justamente con el tratamiento digno de los cuerpos humanos, lo cual sobrepasa estas dimensiones jurídicas, legales y por supuesto técnicas. Bueno, como bien sabemos, los investigadores de Chile que trabajamos actualmente con los restos arqueológicos y bioantropológicos, la actual Ley de Monumentos Nacionales, que es del año 1970, estipula que, cito, los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, restos de aborígenes, las piezas u objetos antropoarqueológicas son monumentos nacionales. Y en específico, se especifica que son monumentos arqueológicos de propiedad del Estado las piezas antropo-arqueológicas. De esta manera, el concepto bioantropológico, como pueden ver en esta ley, bioantropológico en tanto cuerpos humanos, no está explícito, pero la mención de enterratorios, cementerios, restos de aborígenes y piezas antropoarqueológicas implícitamente refieren a este concepto, a lo bioantropológico y por ende a los cuerpos humanos. Es por esto que la SOCHIAB, la Sociedad Chilena de Antropología Biológica, en el año 2014 propone este concepto y argumenta que debe ser explicitado en la ley y reconocido por todos los actores asociados al tratamiento de los cuerpos humanos para así fortalecer su protección en cualquier instancia en donde se vea involucrado su perjuicio. Por tanto, es necesario comprender que más allá del interés común de nuestras disciplinas en el estudio de los cuerpos humanos en distintos contextos, ya sea arqueológico y en otros más, como puede ser la genética, los forenses, el asegurar un tratamiento digno y adecuado de estos en los trabajos de terreno o campañas arqueológicas y en la investigación misma pasa necesariamente por reconocerlos formalmente y legalmente como tales, es decir, como humanos.
De este modo, el reconocimiento del concepto bioantropológico fue una de las peticiones centrales que hicieron los antropólogos físicos y las antropólogas físicas durante el proceso de modificación de la Ley de Monumentos Nacionales. Sin embargo, luego de un largo periodo de trabajo, de negociaciones y reuniones con el Estado de Chile, para incluir estas modificaciones, la participación de las organizaciones civiles, de las sociedades científicas y de las comunidades indígenas fue negada por el gobierno de Sebastián Piñera. Las críticas desde los sectores excluidos por esta modificación de la ley se han hecho evidentes y principalmente provienen del mundo indígena. Ahora, ¿qué queremos decir con concepto bioantropológico? Justamente la necesidad implícita de reconocer que trabajamos, los arqueólogos, los antropólogos biológicos, etcétera, trabajamos con cuerpos humanos. Y en el caso chileno, los cuerpos humanos de origen arqueológico todavía están contenidos en este concepto de piezas antropoarqueológicas, cuya propiedad es del Estado y por esto se convierte en un patrimonio más. Este concepto antropoarqueológico es mencionado en otras leyes afines, como la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que es la ley que está relacionada con la regulación del extractivismo en el territorio chileno, y por supuesto con la Ley Indígena 19.253. Otras autoras, como María Lucendere de Argentina, como Patricia Ayala, como la arqueóloga Paola González, han discutido y profundizado en las problemáticas jurídicas en torno al concepto, en torno a los cuerpos humanos de origen arqueológico y cómo están íntimamente relacionados con los derechos indígenas y a la vez con las intervenciones de los proyectos de inversión generados por la megaminería, por las forestales, por la hidroeléctrica, etc. A diferencia de Argentina, que creo que es una diferencia que yo noto, no sé si me equivoco, pero creo que a diferencia de Argentina, en Chile no existe un reconocimiento a la preexistencia indígena respecto a la nación. Tampoco se contempla un tratamiento especial en términos de políticas públicas sobre los restos humanos y no existe un cuerpo legal que trate de manera directa temas como la repatriación y la restitución. Esto sí existe en Argentina, en Chile todavía estamos ahí en pañales. De los análisis de estas autoras, entonces de quienes nombré, se enfatiza que las normativas legales chilenas en torno al tema en cuestión se caracterizan por ser una legislación vaga, incompleta y confusa. No me referiré en detalle a esto, pero estas contradicciones en estas normativas legales, que son la Ley de Monumentos Nacionales, la Ley Indígena, la Ley del Medio Ambiente, justamente entran en contradicciones y solo produce un daño o pueden estar más sujetos a daño los cuerpos humanos, especialmente en contextos de impacto ambiental. Y bueno, por lo mismo, probablemente el Estado prohibió la participación o dejó fuera a todas estas organizaciones que querían justamente incorporar cambios en estas cosas en la Ley de Monumentos Nacionales. Pero bueno, si la discusión solo se refiriera a los aspectos técnicos y a los aspectos metodológicos de tratamientos de sitios con cuerpos humanos en contexto arqueológico, quizás no sería cuestionable que el patrimonio bioantropológico esté contenido o protegido como bien arqueológico. En base a definiciones clásicas de la arqueología, como sabemos quienes trabajamos en estos ámbitos, todo elemento que está en un contexto arqueológico es clasificado como tal, es decir, aquellos restos humanos que están en un sitio arqueológico conforman parte del conjunto de la materialidad. En este sentido, la Ley de Monumentos no entra en conflicto, ya que se basa en una definición o clasificación científica. Y es algo lógico si pensamos que la ciencia históricamente ha servido para construir discursos que legitiman la existencia de un Estado-nación, y especialmente en nuestros contextos latinoamericanos y particularmente chilenos. Sin embargo, desde otros ámbitos que exceden lo técnico y las definiciones científicas, los restos bioantropológicos constituyen cuerpos humanos y esto no es nuevo. Por ejemplo, distintos museos de Chile, principalmente aquellos que están siendo gestionados por comunidades indígenas y con algunas excepciones museos locales no pertenecientes al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, como el Museo Histórico y Arqueológico de Quillota, reivindican la condición humana de los restos bioantropológicos que provienen de un sitio arqueológico. Por supuesto, esta dimensión está siendo considerada también en las solicitudes de reentierro y repatriación que son cada vez más comunes en Chile. Es en estos contextos de trabajo y discusión donde vemos explícitamente la necesidad de un trato digno para los cuerpos humanos que provienen de sitios arqueológicos. Por lo tanto, los distintos escenarios a los que se está enfrentando Chile en torno a los restos humanos
están entrando en conflicto con las normativas legales que los regulan y por ende con el mismo Estado. De este modo, los restos humanos, al ser considerados monumento nacional dentro de esta categoría antropoarqueológica, lo que genera es un quiebre entre la dimensión humana de los restos y las implicancias éticas que su tratamiento requiere. Actualmente, la ascendente acción de los pueblos originarios y de las comunidades rurales que intentan detener o disminuir el impacto de los proyectos extractivistas ha conllevado a nuevos debates en torno al manejo de los restos humanos de origen arqueológico. El hecho de que estemos bajo un modelo económico extractivista inevitablemente ha generado la excavación de grandes números de materiales y cuerpos humanos por parte de la arqueología de contrato. Estos últimos muchas veces no han recibido un tratamiento profesional acorde al momento de su hallazgo y de su excavación. Asimismo, en muchas ocasiones tampoco son sometidos a un resguardo adecuado post-rescate y son destinados a depósitos que no cuentan con estándares apropiados para el manejo responsable de esto, como tampoco con profesionales especialistas para el tratamiento de restos humanos, como antropólogos físicos o como también pueden ser conservadores y restauradores. Y aquí tomo lo que decía Claudia con esto de los cuerpos silenciados, que me gustó mucho el concepto, porque justamente lo que venimos proponiendo con las colegas con quienes trabajo es que estamos en una crisis de los depósitos actualmente en Chile, donde no sabemos cuántos cuerpos hay, en qué condiciones están, y tampoco, lamentablemente, todos los depósitos tienen los mismos recursos para poder contribuir a la conservación y preservación de estos restos humanos. De esta manera, un aporte esencial, creo, desde la esfera técnica profesional, sería un trato ético de los cuerpos de origen arqueológico, reivindicando la noción de humanos, es decir, darle visibilidad a esa dimensión que subyace a todos estos conceptos que trabajamos y manejamos siempre en la academia y en otras áreas, como es patrimonio bioantropológico, restos indígenas, restos históricos, restos forenses, etc. Entonces, reflexionar acerca de qué vamos a entender por tratamiento ético conlleva necesariamente reconocer a otros actores, no solamente a nosotros los científicos y al Estado. Otros actores que están estrechamente relacionados con los cuerpos, que son las comunidades indígenas, las comunidades rurales, las personas descendientes y los profesionales que, en este caso nosotros, que podemos asegurar que los procesos de excavación, el resguardo, la restitución, la repatriación e incluso la reclamación de cuerpos humanos puedan ser llevados a buen puerto. Es decir, que sean realizados con estándares mínimos que aseguren el correcto desarrollo de estos procesos. Lo anterior, si bien ha sido resuelto en otros países, requiere una discusión y una resolución local, adecuada a los contextos latinoamericanos y en particular a nuestro contexto, el chileno. Es por esto que se hace necesaria la participación interdisciplinaria en excavaciones de sitios arqueológicos de contextos funerarios, con el objetivo de contribuir a la protección adecuada de los cuerpos en todo momento de su intervención, incluyendo la excavación. En particular, desde nuestras disciplinas, una forma de aportar técnicamente es compartiendo la titularidad y la responsabilidad entre un arqueólogo, una arqueóloga y un antropólogo físico, antropóloga física, entendiendo que el arqueólogo, por supuesto, es el experto en técnicas de excavación y también tratamiento de otras materialidades, y el antropólogo físico es el experto en la excavación, tratamiento y metodologías para estimar distintos ítems, como lo decía Claudia, de los cuerpos humanos en contextos funerarios. En este sentido, nosotros también nos denominamos bioarqueólogos, los antropólogos biológicos que nos hemos especializado en contextos arqueológicos. Bueno, si lo pensamos, el principal acercamiento que ha habido en Chile con respecto, el acercamiento de la ciencia con respecto a esta temática, a esta problemática, no ha sido desde la vereda de los derechos humanos, como se mencionó en la presentación anterior, ni tampoco los derechos de las comunidades indígenas u otros colectivos que podrían tener alguna asociación con los cuerpos humanos, sino desde la vereda, desde la crisis de las instituciones, como yo les contaba, esta crisis de los depósitos, que contienen restos humanos, y también nos hemos hecho presentes justamente por las reclamaciones o las peticiones de quienes tienen una afiliación a los cuerpos, pero no ha habido una discusión previa a esto. Creo que esta es una mirada un poco utilitarista y refleja que como academia chilena aún no hemos reflexionado acerca del rol social que tenemos y el rol político en relación a la contingencia nacional, en donde el modelo Estado-Nación y una lógica económica extractivista han conllevado situaciones reprochables, como la destrucción de cementerios indígenas, cementerios prehispánicos, cementerios históricos.
y por supuesto a la afección de la calidad de vida de las personas que habitan y que también nosotros habitamos esos territorios impactados. En Chile ha habido sin duda importantes avances en la creación de reglamentos, podría nombrar varios, pero por tiempo no lo voy a hacer acá. Son reglamentos o guías para el tratamiento del patrimonio arqueológico y de los cuerpos humanos que derivan de contexto arqueológico, pero cumplen un objetivo principalmente técnico. Esto ha sido el inicio de un trabajo muy importante, sin duda, pero la temática ética todavía no es discutida. Y aquí surge otra diferencia, a mi parecer, con Argentina, en donde las implicancias éticas en el trabajo con restos humanos han sido explicitadas en artículos, en códigos deontológicos, y reflejo de aquello es también la seguidilla de talleres de discusión sobre restitución de restos humanos que se vienen organizando desde el año 2011, donde los participantes son heterogéneos, provienen del mundo de la ciencia, de comunidades indígenas, de las comunidades locales, etc. Y por supuesto las opiniones no son siempre las mismas y no siempre estamos de acuerdo con lo mismo, pero son justamente diversas. Y se discute explícitamente, sin tapujos, sin eufemismos, en donde los científicos se preguntan, ¿qué es un resto humano? ¿Qué es un resto humano? ¿Qué es un resto bioantropológico? ¿Son solo materiales o se tienen que considerar justamente humanos? Bueno, para ir finalizando el comentario, creo que nuevamente en la historia de la investigación de la antropología en general, incluye ahí la arqueología, estamos siendo interpelados por la sociedad en el contexto actual de revuelta social, especialmente en Chile, donde estamos en un contexto político importante e histórico, y es donde nosotros, los antropólogos, los arqueólogos, debemos preguntarnos cuál es nuestro rol, cuál es nuestro posicionamiento frente a los conflictos actuales que claramente incluyen los sitios arqueológicos, los cementerios prehispánicos, las comunidades indígenas y otros colectivos, los cuales están bajo una constante amenaza por los proyectos de inversión, sin una protección real de las leyes, y donde los convenios internacionales, como el mismo 169 de la OIT, son constantemente incumplidos por el Estado. En ese sentido, como yo les decía anteriormente, no es extraño que el gobierno de Sebastián Piñera haya negado la participación de todos estos actores que querían aportar a la construcción de una nueva ley de monumentos nacionales. Entonces, además de la pregunta técnica por la cotitularidad de los permisos de excavación, es necesario que la discusión de las disciplinas se centre en temas más de fondo. Es tiempo de enfrentar preguntas como, ¿queremos continuar reproduciendo una arqueología o una antropología que ha servido a los intereses coloniales y extractivistas de un Estado-nación que también ejerce su poder sobre los cuerpos, ya sea vivos o muertos, y cuerpos que fundamentalmente son indígenas y empobrecidos por el mismo Estado? ¿O queremos contribuir desde nuestras disciplinas a construir horizontes de justicia social que respondan a las problemáticas que están ocurriendo hoy en día? Si nos inclinamos por esta segunda postura, que es lo que yo invito, es hora de ponernos a trabajar por el reconocimiento de la dignidad de estos cuerpos a través de un trato ético, profesional, contribuyendo al desarrollo de nuevos protocolos para las excavaciones, protocolos para los mismos depósitos, y también en otras áreas como la genética en la antropología forense. Por supuesto, es momento también de incluir otras voces y agencias que hasta ahora han sido excluidas de estos debates, que son cuerpos de personas indígenas, como también cuerpos de comunidades locales, con quienes convivimos y muchas veces de las cuales nosotros también somos parte. Eso. Ese es mi comentario, no sé si hay, ahora creo que viene Doina con preguntas. Tenemos muchos comentarios, yo quiero agradeciendo y decir felicitando las ponencias. Los invitamos a hacer las preguntas por el chat. A ver, la primera dice, pregunta para los expositores. Con respecto al tema ético, ¿cómo se percibe la toma de muestras en restos bioantropológicos? ¿Cómo debiese ser el procedimiento en el caso de que haya comunidades? ¿Quieren que conteste yo? Ya, si me quedo pegada me avisan para apagar la cámara. Bueno, el tema de la toma de muestras hoy en día no está reglamentado y solamente está reglamentado cuando hay salida de muestras al extranjero. Cuando hay salida de muestra al extranjero se aplica la ley Pascua y por lo tanto la solicitud que tiene que estar argumentada científicamente y también bien detallado la toma de la muestra, pero que se hace posterior a tomar la muestra porque te piden datos que solo puedes tener cuando ya la muestra ha sido tomada.
por ejemplo, el peso, las dimensiones, cuál va a ser el embalaje, etc. Y ahí solamente es cuando las muestras van a salir al extranjero. No hay una reglamentación propia para la toma de las muestras y ahí depende de cada institución depositaria cómo se va a realizar el permiso para la extracción de esas muestras. Pero si, por ejemplo, la muestra es tomada en el mismo sitio arqueológico, no hay ninguna institución o entidad que pueda velar, ¿cierto?, por reglamentar o poner alguna norma en esta toma de muestra. En el Museo Nacional de Historia Natural lo que nosotros hacemos es un comité evaluador que incluye también consideraciones éticas y también consideraciones de no replicar análisis y no sacar muestras que vayan a destruir sobremanera los cuerpos. Entonces se hace un comité con conservador, conmigo, con antropóloga física, el jefe de área, y luego se determina si la muestra es factible de tomar o no. Como les digo, siempre tiene que primar aquí el tema metodológico que corresponda y el argumento científico. No nos han tocado casos de, o sea, por ejemplo, sí, miento, en la iglesia de Guaviña efectivamente se habló de la toma de muestras bioantropológicas. En este caso era una excavación, ¿cierto?, de la iglesia colonial de Guaviña, perdón, de La Onzana, me equivoqué, de La Onzana, donde estaba, el permiso era de la arqueóloga Jimena Valenzuela, y ahí efectivamente se habló con la comunidad sobre el tema de tomar muestras, lo cual la gente, la población local accedió, porque estos cuerpos iban a ser reenterrados. Entonces siempre, si uno les da buenos argumentos a la gente, digamos, a la comunidad asociada a esos restos humanos, obviamente que esto era una iglesia colonial que tiene hasta el periodo republicano y por lo tanto la conexión de la comunidad con los restos bioantropológicos de la iglesia es mucho más directa. Si uno le explica a la comunidad qué es lo que uno quiere hacer y para qué, la verdad es que nosotros hemos tenido súper buena experiencia trabajando con las comunidades. O sea, ahí teníamos involucrado en la misma excavación a la comunidad local. Así que creo que siempre se puede. Con siempre estas consideraciones éticas y lo que obviamente todos mencionamos, ¿cierto? Que se trata de cuerpo humano. Perfecto, gracias Verónica. Aquí hay una pregunta para Claudia. Dice, ¿cómo es la situación en Argentina? ¿Los antropólogos biólogos participan activamente de los rescates? Bueno, yo tengo una opinión y una experiencia. La verdad que, por un lado, quiero aprovechar este espacio para redondear la pregunta y hacer un comentario que tiene que ver con, como les dije, soy optimista y hace 10 años que venimos trabajando en Argentina haciéndole la gambeta al Estado. Si bien la ley, como había dicho, si bien para la ley no es obligación que un bioarqueólogo haga el rescate de cuerpos humanos, particularmente mi equipo de trabajo y yo desde el año 2005, que son más de 10 años, las matemáticas yo no, pero bueno, hace 10 años fuerte que estamos trabajando con la generación y gestión de talleres de reflexión, de talleres también en lo que tiene que ver con la práctica bioarqueológica, y creo que de alguna manera eso también sentó las bases para hacerle la gambeta a la ley, y puedo decir que en este caso yo conozco a muchos antropólogos, biólogos, que por supuesto esto es una cuestión de voluntades, porque la ley no lo exige, pero creo que todo el tema de la reflexión por un lado
de trabajar en congresos, talleres, encuentros, reuniones, etcétera, tanto con estudiantes como con investigadores, se generó legítimamente, de hecho, de facto, esta necesidad de incorporar a los antropólogos, biólogos en los estudios de impacto. Entonces, fíjense como quizás, si lo comparo con Chile, Chile tiene mucho más trabajo de impacto, fuertemente, claramente hay una diferencia abismal, pero por otro lado, en Argentina se trabaja. Por un lado tiene que ver, creo que, con la concientización, y por otro lado también tiene que ver con la lucha de los pueblos originarios. Hay una ley, hay un decreto y hay todo un consentimiento libre previo informado, en donde cuando se hacen estos trabajos, las comunidades tienen el derecho de saber, tienen el derecho a ser informados. Por tanto, los informes también, para firmar esos informes, de alguna manera, que es lo que es mi opinión y es lo que comento siempre, ya no tienen un carácter solamente social, sino que tienen un carácter legal. Hay un cumplimiento determinado, hay como una especie digamos, hay una ley de amparo. Entonces, la conjugación indirecta, porque yo puedo asegurarles que empecé a laburar con esto antes de que se emita el decreto, por tanto, creo que fue una necesidad tanto mía como de otros colegas, de que trabajamos dentro de la antropología biológica, antropología física o bioarqueología. ¡Ay, miren qué cosa más linda! Por tanto, pobre chico ahí, que lo ponen a ver esto. Por tanto, la confluencia de estas dos fuerzas de trabajo generaron esto, la posibilidad de poder trabajar en el campo, digamos, de que un antropólogo o biólogo pueda hacer los estudios pertinentes en el campo. En forma voluntaria, por eso digo, es la decisión del arqueólogo, pero también están todas estas leyes marco, que se genera esto, ¿no? Se genera esta experiencia. Bueno, hay muchas cosas por cambiar, por supuesto, no digo que todo sea ideal, pero se está comenzando a trabajar de otra manera, que es mucho mejor que como se trabajaba antes, en donde hay una visibilización y una pluralidad de voces que son necesarias. Como yo les contaba, no vivimos en un tape, vivimos en una sociedad y no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, estas necesidades existen y creo que es responsabilidad de todos como profesionales, ¿no?, de trabajar. Esto no quiere decir tampoco que le echamos la culpa al arqueólogo. Ojo, entre paréntesis, echa la ley, echa la trampa. Es como arqueólogos, en mi caso, como arqueólogo, con mi especialidad bioarqueológica, sé que es difícil vivir del sueldo de docente. Entonces, por supuesto que mucha gente quiere trabajar haciendo estudios de impacto, por supuesto. Pero bueno, también tenemos que tratar de conciliar, me parece que ganamos todos, eso. Perfecto. Tenemos el comentario de Silvia Quevedo también y seguimos con las preguntas después de su comentario. Bueno, hola a todos. Yo me quería tomar esta convocación para expresar lo que pienso al respecto, porque a partir de la titularidad que se pedía la SOCHAF, comenzó una serie de inquietudes, y que me alegra profundamente que en esta instancia y que se comience a hablar en mucho más profundidad. En mi caso, estoy en el Colegio de Arqueólogos, en la Sociedad Chilena de Arqueología y en la SOCHAF, entonces me vi súper comprometida por todos los ámbitos.
Y para mi suerte, para poder solucionar estos temas, desde un comienzo entendí que tenía que ser arqueóloga y antropóloga física. Y lo demostré claramente en los tantos años que llevé trabajando, en que nunca, por lo menos en esa época, nunca nadie hizo una distinción que si no había un cuerpo, que si había un cuerpo, los antropólogos físicos no tenían que estar, pero sine qua non. Y creo, por lo que he escuchado a mis colegas en las distintas reuniones que hemos tenido a través de este tema que se ha puesto en la actualidad, todos piensan lo mismo, que los antropólogos físicos somos indispensables en el momento que aparece un resto óseo. Donde se entrampa es en la palabra tutorialidad, según los arqueólogos, y que por lo que sé, si bien cada uno de los estamentos envió su propuesta, aún no se ha cerrado el tema y está en el Consejo Monumento. Sin embargo, ahí yo veo que se tomó todo este conjunto y ampliación de la mirada que los expositores han colocado en la palestra y lo han hecho magistral, así que las aprovecho felicitar por la manera de cómo lo pudieron sintetizar abarcando todos. Y me alegra profundamente que Argentina ya esté un poquitito más adelantada que nosotros, y eso siempre nos da esperanza que podemos copiar lo mejor del otro. Yo también, igual que Claudia, soy súper optimista. Yo pertenezco a una generación en que todo lo hicimos a pulso. De verdad, ni siquiera me puedo decir antropóloga física, pese a que viví mi profesionalidad con ese titulito, porque no existía la carrera. Me hice a patadas y al combo, y de verdad que lo digo, para las nuevas generaciones, a patadas y al combo. Nos costó a los primeros mucho ganarnos ese puesto. Y ya ha corrido el tiempo, porque antes éramos el anexo. Bueno, ahora por lo menos hay un grupo grande que puede pedir que estemos a la par. Espero que esa discusión de la tutorialidad se logre solucionar de la mejor forma, y también desde cómo los arqueólogos, y yo quiero también decir que en las reuniones que hemos tenido, tanto en el colegio como en las sociedades y en los comités en que estoy inmersa y en la cual he tenido que dar una opinión, no escuché a ninguno que no considerara a los antropólogos físicos en esto. Donde está el tema es de cómo están juntos. Y yo creo que esto surge también desde que tenemos que hacernos cargo de los impactos ambientales, porque a lo mejor me equivoco, no he escuchado comentarios o no conozco, que desde la investigación, por ejemplo, Fondesit, no se considere si van a haber cementerio un antropólogo físico, donde se produce, me parece, y en algunos casos he sido testigo también, es cuando se hacen los hallazgos fortuitos, y ahí se pide. Entonces, yo creo que estas conversaciones nos van a cooperar y ayudar para que todos empujemos hacia una solución y que se tomen, como dijo la María José y lo expuso tan bien, todo este conjunto, todo, no sea solo esa partecita. Así que los felicito a todos, y igual como con Verónica, con Pablo, siempre, todos los trabajos que hice, siempre hubo un conjunto. Por más que yo estuviera con las dos especialidades, nunca trabajé sola, jamás. Fue muy parejo, invité a otros investigadores, a estudiantes, así, porque fue parte de mi formación y encontré que me formé súper con los grandes maestros, entonces no me cabía que durante todo el tiempo que me hice cargo, incluso tengo como el honor también de haber empezado estas discusiones cuando no existía la ley, haciendo la excavación en cementerio. Y desde el museo, donde no se tomaba como impacto ambiental, sino que cooperaban con las empresas. Y ahí igual fue muy transversal la cosa. Jamás, afortunadamente no tuvimos
esta confrontación entre uno y otro, sino que fue un devenir juntos y resolverlo juntos y darle a los siguientes que venían como investigadores todo el derecho a opinar y a hacer como ha sido mostrado en muchos trabajos. Así que agradezco esta instancia que me permitieron decir lo que creo en estas circunstancias dolorosas, porque les puedo decir que ha sido dolorosa. Muchas gracias, Sibi. Muchísimas gracias. A ver, aquí una pregunta para Verónica. Dice, ¿qué pasa con los hallazgos forenses y eventuales casos de derechos humanos? Ya, muy interesante la pregunta. La verdad es que quería hacerles el comentario de que nosotros hemos formado ahora, a partir de octubre del año pasado, comenzamos la conformación del equipo chileno de antropología forense, ECHAF. Ya tenemos página web, tenemos el apoyo de distintas personas, como por ejemplo Claudia, que nos apoyó desde el inicio de nuestra conformación. La verdad es que varios de nosotros tenemos experiencia en forense previa, y por lo tanto era necesario contar con un equipo que estuviera fuera de, digamos, los organismos estatales, porque siempre debe existir una alternativa para las familias, para tanto los peritajes como las exhumaciones. Así que, terminando eso, me refiero a la pregunta. La verdad es que nosotros tenemos un problema bastante terrible y que tiene que ver con quiénes llegan primero a los sitios. En todo manual de antropología forense se señala, ¿cierto?, que todo hallazgo de osamenta requiere ser tratado como sitio del suceso. Sin embargo, esto no pasa en Chile. Cuando hay una alerta de hallazgo de cuerpos humanos, los que llegan primero siempre son la policía, ya sea carabineros o PDI. Y el problema de esto es que cuando el caso es de interés médico-legal, ellos intervienen directamente, incluso cuando podría ser arqueológico, pero cuando todavía no hay evidencia de que sea arqueológico, lo siguen alterando. Entonces también alteran entierros de carácter arqueológico. La verdad es que ahí lo que se produce es una alteración y una destrucción, tanto de la evidencia como del sitio arqueológico en caso de ser sitio arqueológico. Si es un caso médico-legal, cuando existe esta intervención de las policías, la verdad es que lo que hemos visto es esta intervenciones donde se levanta hueso por hueso sin respetar el contexto y por lo tanto no se está haciendo un levantamiento en términos de sitio del suceso como debería hacerse. Yo trabajé 7 años con la PDI como asesora y realizamos cursos de actualización para las policías a la brigada homicidio. Sin embargo, si esta labor no se hace constante, año a año, la verdad es que el conocimiento, como va cambiando el personal, se va perdiendo y nuevamente ocurren situaciones como las que yo les comento. Entonces, se hace fundamental, tanto para el respeto humano como para la recuperación de todas las evidencias que el cuerpo humano y su contexto nos entregan, es que se profesionalicen las policías y sobre todo que se incorporen peritos antropólogos, en este caso antropólogos físicos y arqueólogos, al trabajo que realizan las policías, además de esta necesidad de que exista esta capacitación constante a las policías. Otra cosa ocurre cuando hay intervención, por ejemplo, del servicio médico legal, donde ellos sí tienen una comisión de derechos humanos, ¿cierto? Un grupo de derechos humanos dentro del servicio médico legal, y obviamente que ellos sí cuentan con los especialistas. Sin embargo, como les digo, en muchos casos ocurre esta llegada primero de las policías, donde finalmente muchas veces se pierde la información. Y vemos mucha destrucción también de sitios arqueológicos con esta intervención. Quería hacer un comentario respecto a lo que mencionó Sibi previamente.
La verdad es que para nosotros lo que hemos estado visualizando es que muchas personas que son antropólogos físicos están retrocediendo en sus estudios y volviendo a estudiar un pregrado de arqueología para poder tener esta libertad de obtener los permisos de excavación. Y la verdad es que a nosotros no nos parece que sea lo adecuado. Los extranjeros cuando llegan a Chile vienen generalmente con una formación que es biológica o histórica, pero no directamente con el pregrado de arqueología, y se especializan en arqueología con el posgrado. Muchos de nosotros hemos realizado posgrados de arqueología, sin embargo, no se nos reconoce finalmente esa especialización en cuanto a otorgar o no los permisos. Ahora yo quería hacer, sí, un alcance. La verdad es que la actual ley y el actual reglamento de la ley sí nos autoriza a los antropólogos físicos a realizar intervenciones arqueológicas y por lo tanto a pedir un permiso como titular. Pero hubo un documento que se generó a puertas cerradas en el Consejo de Monumentos Nacionales con el apoyo de la Sociedad Chilena de Arqueología, donde se interpretó que el reglamento más bien se refería a, digamos que fue una interpretación para resolver el tema de los licenciados en arqueología, y ahí finalmente se acotó de que serían solamente los arqueólogos titulados los que podrían pedir el permiso de titularidad de la excavación. Sin embargo, sabemos que el reglamento tiene más peso legal que este documento que interpreta el reglamento. Y por lo tanto, estamos en un momento en que todavía el actual reglamento nos favorece más que lo que podría ser el nuevo reglamento si es que se impide la acción, digamos, directa para la titularidad del antropólogo físico. Y esto tiene que ver un poco también con lo que decía Pablo. Muchas veces es el líder del proyecto el que pide el permiso, y cuando nosotros somos los líderes de nuestro proyecto de investigación, los antropólogos físicos, por este sesgo, digamos, por este documento que se genera en Consejo de Monumentos de interpretación, es que no podríamos. Lo dejo ahí planteado para que lo podamos conversar a futuro. Bueno, por temas de tiempo vamos a leer algunos comentarios. Dice, hermosa presentación, Claudia, siempre me inspiras. Gracias al grupo que organizó este encuentro, instalar y mantener estos temas en nuestras agendas es completamente necesario. También acá hay un comentario de Luis Cornejo, dice, ¿no sería más adecuado entonces no excavar restos humanos entonces? Una tremenda pregunta. Vamos para allá. Rodrigo Retamal nos dice, no solo hay que pensar en la excavación de los restos humanos como parte de la experticia de los antropólogos físicos, sino que además en entender las dinámicas de uso de un cementerio y contextos mortuorios. Acá dicen, excelente Coté, me encantó la reflexión, resume gran parte de los puntos discutidos en diversas instancias y que ha costado que se interiorice en el quehacer de las ciencias del pasado. Alejandra Vidal nos comenta, felicitaciones a los expositores, muy interesantes los distintos puntos mencionados. Sin duda hay mucho para reflexionar, aprender de las experiencias mutuas y avanzar en los aspectos técnicos y éticos. También nos comentan, bueno, nos dicen desde fuera, lo siento, es muy tarde por aquí en España, tendré que irme, pero agradezco mucho a todas y todos por la discusión y las reflexiones. Espero que podamos seguir profundizando en futuras instancias. Saludos. Ella era Camila Opaz. Laurita. Y, bueno, Luis Cornejo nos dice al final, esa deliciosa, ella seguramente hay una falla, no fue puerta cerrada, sino que se discutió ampliándose esa conversación. Obviamente la Sociedad Chilena de Arqueología fue la única que participó porque no había otra orgánica. Con esos comentarios, vamos al cierre. Bueno, de parte de toda la directiva del colegio, les quiero agradecer a les invitades, a Pablo, que Pablo está en España, así que allá es la 1 de la mañana, así que gracias por seguir acá.
A Verónica, muchas gracias, a Claudia y muchas gracias a María José por su comentario final. Bueno, estamos súper felices porque creemos que todo lo que, o sea, contribuyeron harto a la discusión que se está dando en este momento. Bueno, también les quería pedir disculpas a la gente que se conectó y miren, lo tarde que estamos terminando, porque tuvimos, bueno, problemas técnicos con la conexión del Facebook y después, bueno, se metieron unos niños a jugar en el chat y nos o sea, en el Zoom y nos interrumpieron las presentaciones. Pero, en fin, quisiera, ya que estamos todos por Zoom y somos 44 participantes, que todos encendamos nuestras cámaras para hacer un cierre y despedirnos. Mica. Ya. Bueno, que bacán verlos a todos. Muchas gracias. Que estén súper bien. Y nos vemos en la próxima instancia. Chao. Adiós. Bye. Chao, gracias. Muchas gracias Chao, por la gracias. invitación. Gracias. Gracias a todos. Gracias.